Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python. Esta sesión 18 vamos a hablar de los conceptos matemáticos que se requieren para lo que estamos haciendo. Muchas de las cosas ya supongo que lo saben, y tan supongo que lo saben que si yo me voy aquí a la página de la Facultad de Ciencias de mi seminario, ¿verdad? Yo les dije aquí que cálculo 3 era una materia obligatoria. Y también, si se van aquí, miren, licenciatura, actuaría, mapa curricular, cálculo 3, ¿verdad? Máximos y mínimos, funciones Rn. Aquí está. Aplicación a hessianos. Entonces, si alguien me pregunta qué es el hessiano y no lo vieron en cálculo 3, tienen que demandar a su profesor, porque está en el temario y es algo básico, al mismo tiempo que el teorema de Taylor es básico de cálculo 1. Si no lo dieron, problema del profesor. Ahora, si lo vieron pero les entró por un oído y les salió por el otro, ya es otra cuestión. Pero aquí todo lo que estoy viendo y mencionando, aquí está, ¿verdad? Voy a dar los resultados para que no digan que estoy dando puras cosas raras, y a lo mejor por nomenclatura y nombres. Se vale que a lo mejor no lo conocen por el tipo de cómo hablo, mi pronunciación o cómo los entiendo, o utilizo sustantivos diferentes. Pero de que está ahí, está ahí. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar, me voy a saltar un poquitín acá, un momento. Voy a estar saltando entre Python, aquí, entre Python. ¿Veis que se me apagó acá? Un segundo. Ya. Les voy a estar saltando entre Python y mis presentaciones para entender lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a regresar a Python. Ahora sí, les pido que me hagan muchas preguntas con respecto a lo que estoy haciendo, pero si me preguntan, oye, no sé qué es la derivada, no sé qué es la tangente, no sé qué es el gradiente, me va a dar un paro cardíaco. Pero si me preguntan, oye, no entendí cómo estás describiendo tal cosa, lo puedes repetir. Con todo gusto repito las cosas, pero todo lo que voy a dar son conceptos que ya saben. Entonces, si no doy demostraciones, les toca a ustedes cubrirlas, o ya las saben, o como son buenos científicos de ciencias, pueden cubrir ese material ustedes. Vámonos así. Pero hagan todas las preguntas que quieran. Se vale que no las responda si no puedo, o si son demasiado básicas y no me puedo atrasar, pero me da una idea de por dónde van ustedes. Y como siempre cuando hacen preguntas no digo nombres, entonces no va a haber exhibicionismos y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aprieto F5, ¿verdad? Bueno, no F5, porque quiero calcular nada más la solución exacta. F9. Y calculo la solución exacta. Cuando calculo la solución exacta, esta de aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Por cierto, estas son, como lo ven aquí, esta presentación es la segunda. Aquí es Optimization Problems with Constraints, Portfolios and Hedges. Y le dan clic aquí al PDF y van a este PDF de aquí. A este de aquí, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo n activos de cobertura y tengo los n betas. En mi caso aquí, n es igual a 2. Si estuviera aquí, n es igual a 3. Si estuviera aquí, n es igual a 1, ¿verdad? Simple. Ahora, para la solución exacta, que sea de beta neutral y delta neutral al mismo tiempo, necesito tener exactamente dos activos, ¿verdad? Si tengo dos activos, ¿qué es lo que pasa? Necesito encontrar estos dos, tal que cuando multipliquen esto, el primer renglón va a ser S1 más S2 igual a menos S0, es delta neutral. El segundo es beta 1 S1 más beta 2 S2 igual a menos beta 0 S0, es beta neutral. Y para resolver esto, simple y llanamente, si beta 1 es diferente de beta 2, esta matriz es invertible y por lo tanto la solución existe, es única y tiene esta cara, ¿verdad? Que es la matriz invertida multiplicada por menos los targets. ¿Qué es esto de acá? Si me voy a la solución exacta, lo ven acá, es primera parte es la matriz invertida, la matriz invertida multiplicada por los targets, y aquí los targets tienen su signo menos, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahorita no he hecho nada más que repetir lo que ya hicimos, pero
quería ponerlo en concepto porque a lo mejor necesitan verlo de esta manera. Si son unas personas gráficas, a lo mejor en el código no quedó claro. Se vale, perfecto. Ok, la siguiente parte que hicimos en el código de Python es... Luego calculamos la solución numérica. Por el momento supónganse que epsilon no existe. La diferencia es que había una función que se llamaba función de costo beta y delta neutral, ¿verdad? Y pues si por el momento se quitan de encima el epsilon, tengo una cosa, tengo un delta que es una cosa al cuadrado, tengo un beta que es una cosa al cuadrado. Y lo que encontramos es que cuando yo resuelvo esto a través con epsilon igual a 0, encuentro exactamente lo mismo, ¿verdad? Este y este es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué encontré lo mismo? Yo pensé que era muy simple decirles, claro, porque aquí tengo una función cuadrática y adentro de los cuadrados son, este es ser beta, delta neutral, este es ser beta neutral. A lo mejor me fui un poco rápido, entonces vámonos más lento. Ahora, vamos a hacerlo en general. Tengo n activos, n betas, y me voy a construir el vector de unos para que quede simple, ¿verdad? Entonces me voy a construir una función de costo, f. Esta va a ser mi f beta de delta. Y tiene una parte de delta neutral. Y tiene una parte de beta neutral. La parte de delta neutral es esta. Si le quitan el cuadrado, esto es exactamente la primera ecuación que tienen aquí. Porque estoy multiplicando un vector de unos punto el vector x que es S1, S2. En este caso S1, Sn. Entonces este vector de unos transpuesto por esto si quieren es la suma de los componentes de x, de S1 hasta Sn, más S0. Entonces tengo la primera ecuación, igual a 0. La segunda son los betas, entonces es el vector de betas transpuesto multiplicado por x, ¿verdad? Simple y llanamente tengo esto. En Python, la suma de las x es lo mismo que multiplicar por el vector de unos. Y aquí tengo el transpuesto de las betas por el producto multiplicado por x y después eso lo tengo que transformar a escalar, ¿verdad? Y tengo el beta que quiero y eso está al cuadrado. Tengo exactamente lo que tengo aquí, ¿verdad? Ahora, si se acuerdan cuando resolvimos, cuando estábamos probando haciendo el test unitario para la función minimize, si yo tengo esta función de aquí, es una función que es cuadrática en x. ¿Por qué me gustan funciones cuadráticas? Primero porque lo que necesito es que esto de aquí sea 0. Podría haber tomado el valor absoluto, ¿verdad? Porque no puedo dejarlo sin valor absoluto porque es una línea. Lo que necesito es minimizar eso, entonces valor absoluto. El problema es que en el 0, que es el punto que me gusta, el valor absoluto no es diferenciable. Entonces lo que uno se hace es sacarse una función que haga lo mismo, que sea cualitativamente lo mismo, pero que sea diferenciable. Si ustedes se acuerdan, si los que han llevado estadística, cuando calculan los coeficientes por maximum likelihood, que creo que se llama máximo de verosimilitud, lo que hacen es que a veces, en lugar de tomarse la función tal cual, sobre todo cuando se los demuestran con la normal, toman el logaritmo. El logaritmo es una función monótona, entonces minimizar la función f o el logaritmo de f es lo mismo porque el logaritmo es monótono. En este caso que tengo la función cuadrática no es monótona, pero estoy minimizando, lo que me interesa es estar alrededor del 0. Eso no cambia y esto lo hace diferenciable. Es la verdadera razón. Máxima verosimilitud. Gracias. Ahora, ¿por qué además utilizo cuadráticas? Porque si ustedes saben, una función cuadrática, su derivada, o en varias variables, el gradiente, es lineal. Y la segunda derivada, que es la matriz hessiana, es constante. Entonces yo puedo sacarme todos los resultados de las expansiones de Taylor. Y ahora, si ustedes tienen que n es mayor o igual que 2, entonces esta solución tiene al menos un mínimo global. Y el mínimo global es este. Significa que para que esta función el mínimo global es en 0, significa que los dos cuadrados son 0 y por lo tanto lo que está dentro del cuadrado es 0. Por lo tanto tengo esto de aquí y esto de aquí. Es exactamente la solución que tengo acá, ¿verdad? Ahora lo bonito es que acá no tengo ninguna restricción con el número de dimensiones. Y ya vimos que cuando n es exactamente 2,
lo vimos acá, y lo probamos con todos estos, que tengo el mismo resultado. Entonces acabo de construirme una solución, ok, no es tan elegante y hermosa como que la solución existe y es única porque es numérica, pero encuentro lo mismo, generalizo esto porque encuentro lo mismo cuando n es igual a 2 y las betas son diferentes, pero además también encuentro soluciones para cuando n es diferente de 2. Entonces, desde un punto de vista de financiero de Quant, esta solución es mejor. Claro que este es más elegante, pero a lo que nos interesa es resolver problemas, no ser elegantes. Si pueden resolver problemas y ser elegantes al mismo tiempo, genial. Si no, pues nos quedamos en resolver problemas. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, acá hay un problema, ¿verdad? Cuando n es mayor que 2, esto tiene una infinidad de soluciones, ¿verdad? Porque si n es mayor que 2, tienen 3 incógnitas, si se acuerdan. Si nos vamos a la geometría de los hiperplanos, si n es igual a 3, por ejemplo acá, L delta, en todos estos son delta neutrales, es de dimensión 2, es de dimensión 2, y entonces tengo una infinidad de soluciones en esta recta, ¿verdad? Ok. Entonces, eso no es bueno. O sea, lo que me gustaría es de todas esas funciones, si se acuerdan, ¿cuál era el problema que encontrábamos? Si se acuerdan, el problema era con DAX. Creo que era este, a ver, F5. F5. Si se acuerdan, el problema es que iba de dos lados, ¿verdad? Para cubrir 10 millones tengo que comprar 2.48 y vender 2.58. Entonces este era el problema que no le gustó a mi gerente de portafolios. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? Que estos números sean chiquitos. Cuando lo cambio por otra cosa que sí corre, por ejemplo acá, este es más chiquito, ¿verdad? Si me regreso al primer ejemplo, estos son más chiquitos que los 250, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es hacer que la X que yo escoja tenga los pesos más chiquitos. De otra manera es que tenga la norma más chiquita, la norma en el espacio Rn, ¿verdad? Entonces podemos plantear el problema como un problema de minimización bajo restricciones, que es, voy a minimizar esta función, que es la norma. Ahora, ¿por qué es la norma al cuadrado? Porque al minimizar la norma o minimizar la norma al cuadrado es lo mismo, en el sentido que voy a encontrar el mismo valor, porque la derivada de esto es 2 por la norma por la derivada de la norma. Entonces 2 por la norma, que es algo que es siempre positivo, multiplicado por algo, el otro algo que es la derivada de la norma, va a ser 0. Entonces, jala bien. Además, porque la norma, como tiene una raíz cuadrada, es muy fea para derivar, prefiero tenerla sin raíz cuadrada. Es la razón por la cual se usa eso y la razón por la cual se minimiza la varianza del portafolio en lugar de la volatilidad, para no jugar con raíces. Y las restricciones, la primera es que esta parte quiero que sea H1, quiero que sea delta neutral, H2 quiero que sea beta neutral. Y es un problema clásico que se puede resolver con multiplicadores de Lagrange. El problema es que cuando tengo dos activos, como solo tengo un punto en la intersección, voy a encontrar la misma solución que antes. Esto no me resuelve el problema para dos activos. Tal vez me lo resuelva para 3, 4, 5, pero no para 2. Si se acuerdan, la cobertura que tenemos es 2.48 en CAC y menos 2.58 en DAX. Entonces, para cubrir 10 millones, ¿verdad?, de BBVA, tengo que comprar 2.48 de CAC 40 y vender 2.58 de DAX. No me gusta. Yo quiero tener un one-sided hedge. Es lo que mi gerente de portafolios quiere. Quiero estar de un solo lado. Entonces, una solución es verlo con regularización. Lo que hago es lo siguiente, y si se acuerdan es, a la función que teníamos aquí arribita, esta de aquí, le voy a agregar un tercer término y le voy a jugar con un parámetro. El parámetro lo llamo epsilon porque estoy pensando que va a ser chiquito. Y voy a hacer el híbrido de lo que tengo acá, que es esta parte, ¿verdad? Voy a agregar el cuadrado de la norma. ¿Qué pasa con esta función?
Si epsilon es igual a 0, recupero lo anterior, ¿verdad? Ahora, supongo que epsilon tiende a infinito. Esto es a lo que se llama análisis asintótico, pero la idea es intuición. Si epsilon tiende a infinito, el peso más importante lo va a tener la norma. Entonces, cuando epsilon tiende a infinito, la solución que va a querer va a ser 0, porque la norma va a ser lo que va a contar más en esta función. No me crean, vamos a verlo aquí. Entonces, vamos a ponerlo así. Voy a quitar esta de acá. Voy a quitar esta de acá. Okay, y voy a poner esta de acá. Okay. Entonces, cuando epsilon es 0, F5. ¿Verdad? 248, 258. Cuando epsilon es 0.01, ya está de un solo lado, ¿se acuerdan? Pero si pongo epsilon igual a 1000, ¿bien? Me está diciendo, el peso, la penalización es tan grande que los otros dos términos, estos de aquí, son totalmente negligible, que los pueden tirar a la basura, son despreciables es la palabra, y entonces lo único que cuenta es esta parte de aquí. Obviamente, esto no es la solución que queremos. Por ejemplo, con esta F5, aún está de un solo lado, entonces para mi gerente de portafolios esta es la solución que le voy a dar, F5. Claro que esta solución no va a ser delta neutral, vean, este es el delta es 10 contra menos 11, entonces me va a quedar menos 1.49, y aquí tengo 12.8 contra menos 11.2, entonces me va a quedar menos 1, bueno, 3, bueno, 9 y 3, es 6, menos 1.6, entonces tengo un delta negativo, tengo un beta positivo, es el compromiso que puedo manejar, ¿ok? Pero entonces, como ven, mi gerente de portafolios puede utilizar el parámetro epsilon para controlar el grado de one-sidedness, es decir, el grado de tener coberturas de un solo lado, que sean todas negativas así, en lugar de tener cuando le ponía 0,1, en lugar de tener una cobertura que todavía tuviera dos lados, ¿verdad? Que haya que comprar y vender. ¿De acuerdo? Entonces, como no hay restricciones, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es inspirado en estas dos, pero le tengo miedo a los multiplicadores de Lagrange. Como le tengo miedo a los multiplicadores de Lagrange, me saco esta función, que es una función que voy a minimizar sin restricciones. Obviamente que como es sin restricciones, no voy a ser perfecto en delta y en beta. Pero mi gerente me dice, no importa, porque de todas maneras, primero, no tengo que pasar por la penuria de entender multiplicadores de Lagrange. Y segundo, él tiene un control muy claro del epsilon y se da cuenta que cuando mueve el epsilon, mientras más aumenta la penalización, menos va a aceptar soluciones que estén de dos lados. Entonces puede controlar el grado de lo que le llamo one-sidedness, el grado de cobertura unilateral, si quieren, o no sé cómo traducirlo, me gusta one-sidedness. Ok. Y el portafolio manager dice, ok, yo sé que no es perfectamente delta neutral y beta neutral, lo estamos viendo aquí. Entonces, a pesar de que es la teoría, en la práctica ya lo vimos, estoy nada más entendiendo los conceptos de una manera un poquito más profunda. Pero el portafolio manager le encanta porque dice, yo puedo manejar el epsilon para encontrar la solución que me gusta. Entonces, satisfecho, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos hasta ahorita, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, ya que vimos esto y que lo vemos como multiplicadores de Lagrange, esta manera de plantear problemas es clásica en finanzas. Los que ya vieron investigación de operaciones seguramente ya vieron esto de aquí, pero si no lo han visto, esta manera, que es la manera con multiplicadores de Lagrange, es clásica porque lo que tienes es están minimizando una función dada bajo ciertas restricciones. Entonces vamos a ver que este framework o este tipo de estructura de problemas está por todos lados y de hecho es la que vamos a usar todo el tiempo en el curso. Entonces vamos a verlo con un poco de calma. Por ejemplo, ¿qué es el portafolio de mínima varianza? Supónganse que tengo la matriz de varianza-covarianza. Ahorita no lo hemos visto qué es.
Lo importante es que, quién sabe que sea, pero es una matriz simétrica y definida positiva. Supongo que ya llevaron cálculo 3 y álgebra lineal 1 y no les estoy hablando en japonés o en sánscrito antiguo. Pero a este nivel solo piensen que es una matriz tal que cuando yo multiplico por el vector x transpuesto matriz y x, esto como si es de dimensión n, la matriz q es n por n, x es n por 1, entonces el transpuesto es 1 por n, por n por n, por n por 1, esto es un escalar. Y quiero que para toda x en Rn, esto sea, bueno, de hecho aquí me equivoqué, para toda x en Rn, x diferente de 0, porque si x es igual a 0, pues esto es 0 y esto es 0, ¿verdad? O sea, aquí debe ser para toda x en Rn menos el 0. Esto es que sea definida positiva. Entonces, yo voy a definir la varianza de mi portafolio. Si ustedes me dan un vector de pesos x, que es el vector estos de aquí, ¿verdad? De S1 a Sn, digamos, defino la varianza como esta cosa de acá. Aquí está. Ahora, esta es una función cuadrática, ¿verdad? Por definición es una función cuadrática. Y tiene un mínimo global, el mínimo global es f de x igual a 0 y solo ocurre cuando x es igual a 0 porque por definición esto es definido positivo. Para toda x diferente de 0 acá. Lo voy a cambiar luego. Ok, pero esta es una solución muy aburrida, ¿verdad? Lo que queremos es un portafolio que no sea 0. Entonces, tenemos que agregarle restricciones para decirle, no se vale en todo el espacio, tienes que restringirte a portafolios que no sean 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero puedo tener una restricción sobre los pesos y decirle, yo no voy a aceptar pesos negativos, yo solo quiero aceptar pesos positivos. Entonces, un portafolio es, por ejemplo, long only, en el cual ustedes no pueden shortear, solo pesos positivos o 0 se valen. Pero voy a considerar en mi espacio, en lugar de ser todo Rn, me voy a restringir a la bola unitaria. La bola unitaria clásica con la norma L2 o la norma al cuadrado es esta, ¿verdad? Que ya la saben, esta es la norma euclidiana. Pero puedo considerar lo que se llama la norma L1, que es la suma de los valores absolutos. Como ven, aquí tengo un 2 y aquí tengo un medio. Este un medio es el inverso del 2. De hecho, esto se generaliza a norma LP. Aquí ponen una P y esto es a la potencia P y esto es la raíz 1 entre P. Entonces, cuando P es igual a 2, tienen la norma euclidiana. Cuando P es igual a 1, obviamente es aquí a la potencia 1, la raíz de 1 entre 1, ¿verdad? Pueden utilizar cualquiera de las dos normas. Y entonces, el problema es muy simple. Tengo otra vez acá, tengo un problema, tengo una función dada, con una serie de restricciones. Y aquí lo tienen. Tengo la función dada, que es la varianza, con una serie de restricciones. Entonces, como no puedo tener, la solución 0 no está en el espacio de norma unitaria aquí, ¿verdad? No está en la esfera unitaria. No la tengo. Entonces, la solución que yo voy a encontrar es la que minimiza. Ahora, si saben cálculo tengo una función continua, ¿verdad? Es cuadrática, todo es continuo. Y estoy en la esfera unitaria, que es un compacto. Si tengo una función continua en un compacto, alcanza su máximo y su mínimo. Por lo tanto, en buscarle el mínimo tiene sentido. No es un problema absurdo. Porque la esfera es compacta, en dimensión finita. ¿Ok? Ahora, estoy minimizando la varianza en la esfera. Es todo lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué es el portafolio de Markowitz? Es el problema anterior con una restricción extra sobre los rendimientos del portafolio. ¿Cómo se hace esta restricción? Supónganse que para cada uno de los activos SN que están aquí, le calculo su rendimiento, ¿verdad? R1 o Rn, ¿verdad? Y ustedes me dan un rendimiento objetivo, digamos, 5%, 7%, 10%, ¿ok? Entonces, el problema ahora es el siguiente. Como siempre tengo la misma, voy a minimizar la varianza, aquí está. Tengo las mismas restricciones de antes de pesos no negativos y un portafolio unitario, es decir, estoy sobre la esfera de dimensión 1, puede ser en la norma L2, que es la norma clásica. La norma L1 es más útil en finanzas, pero por el momento cualquiera es igual. ¿Ok? Y la nueva restricción es que el rendimiento de mi portafolio, voy a cambiar por el número 3, porque aquí tengo aquí está. Porque tenía aquí está, perdón. Es que tenía un typo.
Aquí, como ven, el x es el vector de solución. Cuando multiplico mi vector x por r transpuesta, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener R1S1 más R2S2 más RNSN. Ese es el rendimiento de mi portafolio, ¿verdad? Que es esto de acá. El rendimiento de mi portafolio quiero que sea igual al 7% que ustedes me dieron de objetivo. Entonces, como ven, simple y llanamente, el problema de Markowitz es un problema en el cual, ok, tengo una restricción de mi espacio. Esta es una restricción, digamos, no es una restricción, no es un subconjunto, no es un conjunto de nivel. Aquí la esfera unitaria es el conjunto de nivel, ¿verdad? Que es esta parte. Estas son condiciones de frontera, si gustan. Entonces tienen, pero ciertas restricciones en general. Y estoy agregando una última restricción. Entonces, como ven, tanto estos dos problemas se resuelven con multiplicadores de Lagrange, porque es como se resuelven los problemas de minimizar una función bajo ciertas restricciones, ¿verdad? Entonces vale la pena entender los multiplicadores de Lagrange y entender por qué funcionan las cosas. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyéndonos una función de costo y le estamos minimizando. En el caso que vimos del beta, nuestra función de costo incluso le agregamos una penalización, pero a final de cuentas me construyo una función de costo con restricciones o no, dependiendo. Y lo que quiero es minimizar dicha función. Esos son todos los problemas de optimización en finanzas, y supongo que en investigación de operaciones ven todo esto en detalle, con muchísimo detalle. Pero bueno, lo importante es que lo vean, que todos los problemas de finanzas se pueden reducir a problemas de multiplicadores de Lagrange, al menos los que vamos a ver en este curso. ¿Ok? Puedo repetir por qué usa normas. Muy simple. Porque si no uso normas, si estoy minimizando esto sin restricciones, esta función cuadrática su mínimo es en 0, ¿verdad? Y el 0 es una solución aburrida. Entonces tengo que forzarme para encontrar no soluciones aburridas. Entonces me restringo a la esfera unitaria en la norma L2 o en la norma L1, pero digamos, piensen en la esfera unitaria con la norma euclidiana clásica. Cualquier punto en la norma unitaria es un punto que no es 0, por lo tanto la f va a ser positiva. Como la esfera unitaria es un compacto, la función continua f de x alcanza su máximo y su mínimo. Entonces, como alcanza su mínimo, el mínimo va a ser estrictamente positivo. Entonces un portafolio es válido. Y además el mínimo, como está en la norma unitaria, va a ser un portafolio unitario. Es por eso que me construyo la norma. Simple y llanamente es para encontrar soluciones que sean unitarias. Es todo. Si después quiero escalar por 10 veces el portafolio, multiplico dicho vector por 10 y ya. Ok. Perfecto. Entonces, como ven, portafolios de mínima varianza es, bueno, me restringo mis condiciones de frontera. Entonces, soluciones no negativas. Y busco solo portafolios unitarios para que esto no sea un 0. Y si le agrego la condición que necesito que el rendimiento del portafolio sea igual al rendimiento objetivo que ustedes me dieron, eso se llama Markowitz, simple y llanamente. Ok, ahora, la riqueza de esto es que ustedes pueden tomarse, cuando tienen este problema, en lugar de tomarse la función que tengo acá, o en lugar de tomarse la función que tengo acá, pueden ustedes definir, digamos, imagínense que esto es su valor en riesgo. Entonces pueden ustedes minimizar el valor en riesgo. Entonces encontrar todos los portafolios que minimicen el valor en riesgo, que tengan pesos no negativos y que además pues, sean unitarios, que no sean portafolios igual a 0. Entonces ustedes pueden crearse la función que ustedes gusten acá. Esta es la total libertad del quant. En mi caso, yo lo que hice es construirme esta función, pero no pasé por estas restricciones. Entonces, como ven, encontrar soluciones es o mínimos con restricciones o mínimos sin restricciones. Entonces hay que aprender a jugarlos. Entonces me voy a ir desde 0. Supongo que ya vieron el teorema de Taylor, pero lo voy a volver a dar. No voy a dar demostraciones, pero lo voy a dar para que no digan que es que no lo vimos, es que me la pasé todo el semestre de cálculo 1 viendo epsilon delta y nunca vimos Taylor. Es posible. Yo conozco profesores que no cubren el teorema de Taylor, pero el teorema de Taylor es básico, como en cálculo 3, multiplicarlos de Lagrange, es el pan de cada día. Y esa es la diferencia. Por más que ustedes sean muy buenos en epsilon delta,
un financiero o yo en mi equipo voy a contratar a alguien que sepa utilizar multiplicadores de Lagrange, aunque no sepa la teoría detrás, porque tiene que resolver problemas concretos. La teoría yo la conozco, no necesito a alguien que sepa teoría. Si yo no fuera bueno en matemáticas, sí contrataría a alguien que sepa más teoría, pero como no lo necesito, necesito a alguien que sea operacional. Entonces, si llega un epsilon deltero y me dice, no, es que soy elegante, pues perfecto, pero no, necesito a alguien que se ensucie las manos y que le entre los numeritos. Ok, series de Taylor. Pues vamos a mi mejor amigo Wikipedia, que por cierto, cuando dicen qué libro me recomiendan y todo, yo llevo quizás 10 años sin leer un libro tal cual, o comprar un libro, todo está en Wikipedia, todo está en internet. Entonces, no hay pretexto de saber, es que no me alcanzó para el Marsden, que de hecho, este es el libro, a ver, lo voy a poner así, es el libro que recomiendo, Marsden. Aquí está todo lo que les estoy dando, está aquí en este librito, Marsden, que lo tengo desde mis épocas. Y para los que sean más hardcore de matemáticas, este es el mejor libro a mi gusto, pero este libro, del Courant y John, si no llevaron en cálculo 1, el volumen 1, el estilo es un poquito más ingenieril, entonces va a ser difícil. Más ingenieril en el sentido que es muy platicadito y no es de teorema demostración, pero es muy riguroso en su enfoque, al grado que hace demostraciones súper rigurosas, pero como no las pone como teoremas, uno ni sabe que los resultados son fuertes. Pero bueno, entonces, series de Taylor. A ver, el vector X en nuestro tema corresponde a S1, S2, el monto de los activos que estamos buscando es así, casi. Corresponde a S1 y S2 en el caso en el que estás en 2 dimensiones, pero en el caso de más dimensiones corresponde al monto en el cual tú vas a invertir. Por ejemplo, aquí, si yo me cambio, todo lo que estoy haciendo aquí este es S1 y S2, ¿cierto? Pero si ahora yo me cambio esto, ¿de acuerdo? Y te lo pongo con 3 activos, Santander, K40 y DAX. Vamos a ver con un epsilon igual a 0 a ver qué sale. Esto es S1, S2 y S3. 3 activos de cobertura. Y es el monto que tú vas a comprar o vender, con signo, en este caso como es negativo, vendes. Es el monto que vas a vender para cubrir tu posición de 10 millones en BBVA. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que vimos esto, me voy a las series de Taylor. Entonces, ¿qué es la serie de Taylor? Es expandir a la función y como ven toman la derivada enésima en el punto, dividen por n factorial y toman x menos a. Entonces estoy tratando de aproximar la función f en el punto x, que está muy cerquita de mi punto de base, que es el punto a, y todo lo hago, todos estos son coeficientes constantes porque la a está fija, entonces estoy aproximando f de x con x menos a. Ok. Y aquí les ponen un montón de ejemplos de cómo calcularlos, cómo es la serie de la exponencial, funciones analíticas. Aquí es lo que me interesa. El seno de x cuando lo expanden, perdón, ¿cómo llegan a esto? Es muy fácil. La derivada de seno es seno, coseno, menos coseno, seno, coseno y se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, seno en 0, pues vale 0. Entonces la primera constante es 0, después x, que es el coseno, después la siguiente es menos seno, vale 0, y por eso tienen las potencias impares. Pero aquí lo que ven acá es que estoy aproximando alrededor del 0, ¿verdad? Aquí esto me gusta. Este es el seno, en moradito. Va así el moradito, ¿verdad? Es periódico. Esta expansión de orden 7, que es este polinomio, en rosa, no lo aproxima, lejos del 0 no lo aproxima, pero cerca del 0 lo aproxima muy bien, ¿verdad? Si toman la misma función, pero ahora con logaritmo de 1 más x, esta me gusta mucho, vean. Llega hasta el 60, entonces ahorita que vuelvo a empezar me repito. Pero en negro está el logaritmo. Aquí así. Ese es el logaritmo. Entonces ven como cada vez que toman más coeficientes del polinomio aproxima más. Claro que aquí se vuela, vean, aquí se vuela y aquí tampoco aproxima bien. Pero el teorema de Taylor lo que les dice es que localmente, es decir, alrededor del 0, la aproximación vale la pena. ¿Verdad? Es lo que les dice. Ok. Ahora me voy a ir aquí al teorema de Taylor para ver qué cara tiene. La motivación no, supongo que ya se la saben.
Entonces vamos al teorema. El teorema que dice, tengo una función que es k veces diferenciable. Y entonces tomo las derivadas, entonces k veces diferenciable en el punto A. Y entonces puedo escribir f de x como f de a más f' en a x menos a. Todo esto es f, la derivada késima dividida por k factorial, x menos a a la potencia k. Y lo que les dice esto es que, miren, aquí tengo el coeficiente x a la menos a a la potencia k, aquí x menos a la potencia k. Pero esta funcióncita h de k tiende a 0 cuando x tiende a. Es decir, si yo divido estas dos, lo divido por x menos a a la k, esto se va, es un 1, esto se va, es un 1, esto de aquí es positivo o negativo, no sé, pero digamos es diferente de 0 porque si no, no vale la pena. Esto es diferente de 0 y es constante cuando le quito esto. Esto de aquí tiende a 0. Eso me dice que esta parte que es el residuo tiende a 0 más rápido que el último coeficiente. Entonces, como tiende a 0 más rápido, si yo estoy suficientemente cerca de A, si x menos A es suficientemente chiquito, significa que entonces esta parte de acá, que es un polinomio, es el polinomio de Taylor de orden k, aproxima casi perfectamente a la función x, porque este residuo ya es muy chiquito porque tiende a 0 más rápido, ¿verdad? En la notación O chiquita significa que el residuo es O chiquita de x menos a la potencia k, que significa que cuando dividen el residuo por x menos a la potencia k y hacen que x tienda a, esto tiende a 0. Eso es O chiquita. Ok, entonces ya se sabe el teorema de Taylor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante el teorema de Taylor? Supónganse que yo tengo un punto en el cual estoy buscando mínimos de la función f. Y supónganse que encuentro un punto A tal que la derivada es 0. A ver, vamos a ver si hay preguntas, porque se me... Aquí me hacen preguntas, pero estas preguntas es como ya las respondí. De por qué utilizo ese no negativos es porque en portafolios long only, y por qué es más útil en finanzas no lo voy a ver ahorita, lo voy a ver después, pero piensa lo que es más útil desde el punto de vista de controlar el nocional de long short, pero no lo voy a ver ahorita. Pero el de por qué ese no negativos es muy obvio porque no quiero shortear, y sí lo dije. Ok, entonces si esto es 0 y yo me quedo en el polinomio de orden, digamos, de orden 2, significa que este k es igual a 2, ¿verdad? Entonces me quedo en esta parte de aquí, este no existe y este es h2. Entonces cuando estoy muy cerca de a, dijimos este no cuenta, entonces estoy aproximando a f de x como f de a más 0 más algo que es cuadrático, ¿verdad? X menos a. Ahora, si la derivada es positiva, significa que f de x es f de a más algo que es positivo, ¿verdad? Significa que f de a es un mínimo local. Si la derivada es negativa, significa que f de x es f de a menos algo positivo o más algo negativo. Significa que f de x está por abajo de f de a. Entonces, cuando la segunda derivada es negativa, estoy en un máximo local, que es el criterio de la segunda derivada, que supongo que ya saben que desde la prepa les dicen, para encontrar los puntos críticos, primero tomas la derivada para encontrarlos, igual a 0, y después calculas en esos puntos la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo, ¿no? Simple. Ahora, ya que lo saben, voy a repetir lo mismo con Taylor de más dimensiones. Vamos a ver cómo es Taylor de más dimensiones. Bla, bla, bla. Estoy otra vez aquí en el wiki. Está muy padre. Taylor de más dimensiones. Cuando tienen varias dimensiones, supónganse aquí está más fácil. Tiene una función con valores escalares, que es exactamente lo que estábamos manejando aquí. Aquí tiene una función, perdón, tiene una función con valores escalares, ¿verdad? Pero el dominio es un espacio en Rn. Ese es el problema que tenemos. Y lo que dicen es que pueden tomar la expansión de Taylor. Me equivoqué, voy para atrás. La expansión de Taylor es la expansión de Taylor en el punto A. Entonces, si quiero calcular la función f de x, es f de x, en este caso la llaman t porque es esta expansión, pero f de x es f de a más el gradiente en a multiplicado, producto punto de x menos a. Estos son vectores, entonces este es un vector, este es el gradiente, y cuando toman la transpuesta, este es un escalar.
Entonces f de a más un escalar más una función que es un vector transpuesto por una matriz por un vector. ¿Qué cara tiene esto? Pues es lo que vimos, ¿verdad? Es un vector transpuesto por una matriz por un vector. Y ahora, si me regreso aquí y quiero ver la matriz hessiana, la segunda derivada es la matriz hessiana. ¿Qué es esta matriz? Matriz hessiana es la matriz de segundas derivadas. Si la función es C2, significa que derivar con respecto a x1 y luego x2 es lo mismo que derivar primero con x2 y después x1. Significa que esta matriz es simétrica, ¿verdad? Perfecto. Entonces, cuando tengo esta matriz simétrica, yo puedo aproximar a mi función, ¿verdad?, cerca del punto x, x más delta x, como la función por el gradiente por esta forma que se llama forma bilineal, que es con una matriz, ¿verdad? Ahora, si supongo que ¿cómo encuentro los puntos críticos? Es que el gradiente sea 0. Entonces, si el gradiente es 0 en el punto x, entonces esto es 0, entonces f de x más delta x es f de x más esta forma bilineal, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en cálculo 1, esta es la segunda derivada, ¿verdad? Si la segunda derivada era positiva, tengo un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, tengo un máximo. ¿Cómo se traduce esto desde el punto de vista de la matriz hessiana? La matriz hessiana es una matriz que es simétrica, por lo tanto es diagonalizable. Entonces yo puedo hacer un cambio de variables de manera que esta cosa sea diagonalizable. Y entonces esto se va a ver como una suma de cuadrados multiplicados por los valores propios de dicha matriz. Entonces, si los valores propios de la matriz todos son positivos, voy a obtener puros cuadrados con coeficientes positivos. Entonces, f de x más delta va a ser f de x más algo positivo siempre. Por lo tanto, x es un mínimo. Entonces, si los valores propios son todos positivos, es un mínimo. Si los valores propios son todos negativos, es un máximo. Y si hay positivos y negativos, es un punto silla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque esta matriz es una matriz, es la segunda derivada. Si me regreso aquí, por eso la gente se construye sus problemas cuadráticos. Porque si ustedes se construyen una función que es cuadrática, significa que la expansión de Taylor, cuando llegan a la matriz hessiana, ahí se acaba, no hay error, porque justo es cuadrático. La matriz hessiana es constante, ya las derivadas de orden 3 y 4 no existen. Entonces, los métodos numéricos para resolver problemas de optimización se basan en esto, se basan en el gradiente, buscan gradientes iguales a 0 y ahí calculan el hessiano para ver si es mínimo, máximo y para justo tratar de converger, ¿verdad? Ahora, habíamos visto aquí me dice, por ejemplo, que a veces calcular la matriz hessiana no es fácil. Entonces hay ciertos métodos, los algoritmos de Quasi-Newton, porque los métodos de Newton necesitan tanto la primera como la segunda derivada. Los que ya llevaron algo de métodos numéricos, en más dimensiones pues necesitan el gradiente y el hessiano, pero a veces el hessiano va a ser muy grosero. Entonces hay veces que aproximas el hessiano numéricamente. Esos son los métodos de Quasi-Newton, y uno de los más populares es el que estábamos utilizando, si se acuerdan, cuando veíamos la solución numérica. El método que usaba es el BFGS. Y me preguntaron, ¿qué es BFGS? Bueno, es este método. BFGS es por Broyden, Fletcher, Goldbar y Shano. Y lo que hace es que es un método iterativo para resolver problemas sin restricciones. Entonces, es sin restricciones. La función que yo tengo aquí, la función beta delta, ¿se acuerdan? Esta es sin restricciones, ¿verdad? Porque así me la construí. Ya no soy delta y beta neutral y delta neutral perfectamente. Aquí sí lo soy, pero si lo cambio, si me pongo epsilon igual a epsilon 0.01, F5, ¿verdad? Ya no soy perfecto en delta y tampoco soy perfecto en beta, pero es una solución sin restricciones. Por lo tanto, sí puedo aplicar ese algoritmo que es el más útil. Esa es la razón. Leí esto, vi que funcionaba y dije, ok, lo voy a hacer. Y me gusta porque calcula, aquí lo ven que la matriz hessiana,
Bueno, aquí les explica cómo funciona, pero el punto es, en lugar de calcular la matriz hessiana en cada iteración, aproximan la matriz hessiana. Está perfecto. No necesito calcularla, la puedo aproximar numéricamente, es por eso que lo estoy usando, pero bueno, lo voy a quitar porque no es importante. Y ahora vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Entonces, es una demostración muy simple y con eso voy a acabar hoy. La voy a retomar el viernes para entender lo de los multiplicadores de Lagrange. Pero supongo que ya con esto ya están satisfechos. Ahora, me regreso a lo que estamos viendo, que es esto de aquí. Si ustedes no saben resolver con multiplicadores de Lagrange, no importa, porque para eso está el minimize, ¿verdad? Para eso está el optimize, minimize, ¿verdad? Entonces, como ingenieros financieros, mientras sepan utilizar el minimize y que sepan que, bueno, como es un constraint, voy a utilizar el BFGS, es suficiente. Pero me parece que no está mal ver una pequeña demostración de por qué los multiplicadores de Lagrange son lo que son, por qué eso resuelve el problema. Entonces, vamos a irnos a los multiplicadores de Lagrange. Es muy simple si saben cálculo 3. Es esta página. Entonces, supónganse que tengo una función, en nuestro caso es la varianza del portafolios, pero supónganse que tiene otra función, no tiene que ser estrictamente cuadrática. ¿Ok? Y supónganse que tengo ciertas restricciones. Las restricciones pueden ser desde el punto de vista como mayores o iguales. Por ejemplo, cuando tienen esto, voy a tener W1, W2 hasta Wn. Estas W son las X que llamaba, pero W de pesos. Entonces voy a tener N restricciones con desigualdad. Voy a tener una restricción con igualdad, que es el rendimiento del portafolios, pero también, y me regreso, voy a tener la restricción con respecto a la norma unitaria para no tener soluciones cero, ¿verdad? Pero por el momento pensemos en una sola restricción. Algo sencillo, una sola restricción, ¿ok? Una sola restricción C. Entonces, el resultado es que el mínimo, si tengo una solución, si tengo el mínimo de esta función f, que satisface la restricción C, piensa en la restricción como estar en la esfera unitaria, o en este caso estar en el plano de los rendimientos target, pero piensa en lo que es estar en la esfera unitaria. Así, a mí me gusta pensar en esferas. Entonces, si quiero encontrar el mínimo de la varianza en la esfera unitaria, entonces los gradientes son colineales, es decir, existe un lambda que se llama el multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de f en ese punto, WC, y el gradiente de mi restricción en ese punto, WC, es igual a 0. ¿Por qué esto es cierto? Vamos a construirnos dos curvas. Una curva va a ser que va t, que va a f de t, que simplemente es, voy a tomar una curva en la esfera. Todas estas curvas van a ser curvas en la esfera, ¿ok? Entonces tengo una x de t, tengo una función que va de t a x de t, una curva en la esfera, y a esa función y a esa curva le aplico la función f. Simplemente, y estoy parado en un punto de la esfera, aquí, ¿verdad? Entonces son curvitas que pasan por acá, pero en cero paso por acá. Son curvas sobre la esfera. Entonces, si P es un mínimo en la esfera, o es un mínimo global, si gustan, supónganse que es un mínimo global, o es un mínimo de esta función f, más bien. Esto es cálculo 1. Tengo una función que es escalar, y la f es una función escalar. Es una función de cálculo 1, entonces es como sé cuando es un mínimo. Una condición necesaria es que la derivada sea 0, ¿verdad? La derivada por regla de la cadena es en f' en 0 es el gradiente de f chiquita transpuesto multiplicado por x' en 0. Regla de la cadena, que supongo que ya saben, pero si no, pues es esto. Y esto tiene que ser 0. Pero esto si lo ven, yo me tomé una curva arbitraria en la esfera, ¿verdad? Curva arbitraria en la esfera. Entonces, esto significa que el gradiente como vector, este es el producto punto del gradiente con respecto a cualquier vector tangente sobre la esfera en ese punto, es 0. Significa que el gradiente es ortogonal al plano tangente, ¿verdad? Ahora, si estoy en dimensión n, la esfera tiene dimensión n-1. El plano tangente tiene dimensión n-1, entonces solo tengo una dimensión
ortogonal al plano, que es la dimensión, es una dimensión extra. Entonces, en esa dirección está mi gradiente, porque justo es ortogonal a cualquier curva. Por otro lado, supónganse que tengo esto igual a 0, ¿verdad? Es una condición que es, esto sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 1. Eso igual a 0 me da la esfera unitaria. En dimensión n, pues es la suma de las xn al cuadrado y menos 1. Entonces, tengo en la superficie, todas las curvas x de t que están sobre la superficie, por construcción, como están en la superficie, toda la curva entera, si le aplico la restricción c, esto me da estrictamente 0, porque todos están en la esfera. Todos los puntos en la esfera satisfacen que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 1 igual a 0. Súper aburrido. Entonces, cuando tomo la derivada de esto, que es constante igual a 0, la derivada es 0, ¿verdad? Pero cuando toman la derivada de esto, por regla de la cadena les da esto de aquí. Entonces, el gradiente de la restricción en el punto es ortogonal al plano tangente. Pero, como es ortogonal al plano tangente y solo tengo una dimensión extra, porque solo tengo una restricción, como solo tengo una dimensión extra, significa que tengo dos vectores, el gradiente de f y el gradiente de c, que están en la misma dirección. Bueno, perdón, están en el mismo espacio ortogonal, que es de dimensión 1. Por lo tanto, estos dos son colineales, ¿verdad? No hay de otra. Puede que estén uno hacia arriba, otro hacia abajo, etcétera, pero son colineales porque son ortogonales al plano tangente. Como son colineales, significa que hay una combinación lineal de ellos que es igual a 0. Solo hago el coeficiente que esté en el gradiente igual a 1 y llego a la condición, ¿verdad? Lo bonito de los multiplicadores de Lagrange es que al agregar esta variable lambda, paso de un problema con restricciones en dimensión n a un problema sin restricciones en dimensión n más 1. N las dimensiones de W, 1 las dimensiones de mi restricción. Ahora, si tengo más restricciones, por ejemplo, con dos restricciones, significa que la intersección de las dos restricciones es una superficie. Bueno, eso lo voy a dar el viernes, para que quede claro hasta ahorita mejor. Entonces, lo que quedó claro es con pura geometría y con puras curvitas, regla de la cadena, podemos demostrar el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Y piensen que paso de un problema de dimensión n a un problema de dimensión n más 1, pero ya lo hice no restringido. Y entonces puedo aplicar todo lo que sabemos hacer como esto, ¿verdad? Para resolverlo. Esos son los multiplicadores de Lagrange. ¿Ok? A ver. Perfecto. Eso era lo que les quería platicar hoy. Entonces, el viernes les voy a platicar los problemas de multiplicadores de Lagrange, igual como lo vimos, pero lo vamos a ver de más restricciones, porque, por ejemplo, si tenemos la restricción de esfera unitaria más la restricción de los rendimientos objetivo, son dos restricciones que tenemos que satisfacer, pues vamos a tratar de entenderlo desde el punto de vista geométrico. Espero que esto ya haya quedado claro, la parte matemática. Obviamente muchas cosas no las estoy demostrando, pero les estoy diciendo dónde encontrarlo. Otra vez, su mejor amigo es este libro, y sobre todo porque tiene muchos ejercicios. A muchos no les gusta porque es muy ingenieril, entre comillas. Me parece un libro muy riguroso, pero a final de cuentas, pienso yo, es más útil gente que sepa manejar resultados a gente que solo sepa epsilon delta y que sepa la teoría, pero que no sepa ni siquiera aplicarlo, porque en la vida real no les van a poner un pizarrón a demostrar. Idealmente, alguien que sepa aplicar y que además entiende la teoría sería la mejor persona para contratar. Ustedes tienen la ventaja en ciencias de que la teoría, que es más difícil de digerir, la tienen. Pues nada más no le tengan miedo a ensuciarse las manos y hacer ejercicios. ¿Sale? Bueno, hasta aquí le paró. Gracias, chicos. Nos vemos el viernes. Mauricio out.